Muy buenas tardes, muchas gracias a Singular Bank, a Alicia, que ha sido la muñidora de esta reunión, y a José, por esta oportunidad que me brindan, fantástica, de presentar mi libro, mi último libro. Y quizás el mejor modo de comenzar esta presentación es tratando de exponer algunas de las principales preguntas a las que he tratado de dar contestación en el libro. La primera de ellas sería la siguiente. Durante 3-4 siglos, en Europa se ha escrito la historia del mundo. Se ha escrito la historia de América, hay que ir a verla al Archivo de Indias a Sevilla, la historia de África, incluso la de Europa, la de Asia, ¿no? Europa, sin embargo, se suicidó en 2 guerras mundiales, las guerras civiles de Occidente, se han dicho, y ya no es capaz de liderar como en el pasado. Y hoy se enfrenta al riesgo de que se inviertan las tornas y sean otros quienes escriban nuestra propia historia como nos ocurrió a ellos en el pasado. ¿Será la Unión Europea capaz de tomar el destino en sus manos como nos ha combinado Angela Merkel? ¿Será capaz de hablar el lenguaje del poder, como dice de un modo muy rotundo Josep Borrell? Segunda pregunta. La globalización es un dato indiscutible, que ha unido, está uniendo, sigue haciéndolo a todos los pueblos de la Tierra como nunca ha ocurrido en la historia. Por vez primera tenemos una historia conjunta, común. En todo caso, como consecuencia de ello, cada vez hay más problemas globales que escapan a la capacidad de acción de los Estados. Lo sabíamos, pero lo hemos sentido con el cambio climático, lo hemos sentido con la pandemia, pero afecta a la energía, a las migraciones, al sistema financiero, al terrorismo global, a la proliferación de armas de destrucción masiva, a un largo etcétera. ¿Cómo gestionar los problemas globales que escapan, como digo, a la competencia directa de los Estados? ¿Cómo gobernar, en última instancia, la globalización? Tercera pregunta, una que me interesa mucho y que se analiza muy poco, ¿no? El mundo es hoy una inmensa coctelera de religiones, de lenguas, de creencias, incluso de gastronomías o de ritmos musicales. Una coctelera, en última instancia, de viejas culturas y de civilizaciones. La pregunta es, ¿caminamos hacia una civilización global en un mestizaje universal o más bien hacia una multicultural alianza de civilizaciones para evitar, como nos decía Huntington, un conflicto de civilizaciones? Es decir, se ha interrumpido e incluso se ha invertido la dinámica occidentalizadora de los últimos siglos y Occidente está hoy en retirada. Cuarta pregunta. Lo estamos viendo a diario. Estados Unidos ya no quiere asumir la responsabilidad del liderazgo mundial. Y los espacios que va dejando libres en Oriente Medio, en Asia, ahora en el este de Europa, son ocupados por China o por Rusia. Caminamos pues hacia un G2, una China-América, un entendimiento entre USA y China, o más bien, como dicen muchos, hacia un G0, en el que ninguna de las 2 grandes potencias quiere asumir la responsabilidad de proveer de bienes públicos globales. Es decir, ¿quién manda en el mundo si es que manda alguien? Y finalmente, ¿qué podemos hacer los españoles en este mundo westfaliano, neo-westfaliano, las expresiones de Henry Kissinger, de grandes potencias, con una Unión Europea que no acaba de encontrar su papel, que ni siquiera es capaz de definir unas políticas comunes hacia Rusia, lo estamos viendo, hacia China, incluso hacia Estados Unidos? Tenemos hoy en España una política exterior, o más bien, como ocurre en muchos otros campos, varias políticas exteriores en conflicto desde el mismo gobierno, como ocurre en el caso de Latinoamérica o en el del Sáhara, por citar dos ejemplos. Bien, dichas estas preguntas, que son las que trato de responder en este libro, voy a ayudarme de un PowerPoint. Prefiero, Cristina, si puedes ya ponerlo, que no es tanto la respuesta a estas preguntas, como más bien no lo veo el PowerPoint. Personalmente. Sí que se ve, Emilio. Sí, pero es que sí. No, lo que no está puesto el PowerPoint, ¿no? No, verse se ve, Emilio. ¿Perdona? Que se ve, Emilio, en la pantalla. Sí.
Yo no lo veo. Sí, sí. Ah, ahora, sí, ahora ¿no? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, lo que pretendo, como digo, es con ayuda de un PowerPoint de tratar de exponer no tanto las respuestas a estas preguntas, podemos verlas probablemente después, como las razones de fondo, las causas estructurales que están dando a lo que llamo esta gran transformación del mundo. Yo creo que la sensación que tenemos todos es de gran confusión, no entendemos bien qué es lo que ocurre, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, decía Ortega en cierta ocasión, y ello es consecuencia de que estamos en un punto de inflexión. Los humanos proyectamos el pasado hacia el futuro, es una estrategia muy razonable para reducir la incertidumbre, pero cuando hay un punto de inflexión y proyectas el pasado hacia el futuro te equivocas y tropiezas. Y estamos ante un punto de inflexión histórico, en un cambio civilizacional, quizás creo, entrando claramente en un mundo posteuropeo y en alguna medida habría que verlo en un mundo post-occidental. Es decir, es fácil predecir las tendencias, pero no es fácil predecir los puntos de inflexión. Cuando esto ocurre, cuando una tropieza, y estamos tropezando, la actitud natural es tomar distancia, decir, cuidado, ¿qué pasa? Objetivar nuestra mirada, tomar distancia. Un gran sociólogo del conocimiento alemán, Max Scheler, decía, y es una idea muy inteligente, que conocer es alejarse de la realidad para evitar que la contemplación de los árboles te impida ver el bosque. Pues bien, hoy necesitamos alejarnos para ver el bosque. Alejarnos en el espacio, es decir, vernos desde fuera de los países y desde fuera de Europa, globalizar la mirada, pero alejarnos también en el tiempo, para recular, ver el largo plazo, ver la película y no solamente los eventos y los acontecimientos con que los medios de comunicación nos bombardean a diario. Es lo que Max Weber llamaba, el gran sociólogo alemán, una perspectiva histórico universal. Yo creo que esto es fundamental, hacerlo hoy en un mundo globalizado. Yo lo he intentado, al menos estoy aprendiendo a balbucear esa visión histórico universal. Y cuando hacemos este ejercicio, lo primero que nos llama la atención es este cuadro. Este cuadro nos da la distribución del PIB del mundo desde el año 1000 al año 2008. En el año 1000, como vemos, la parte marrón oscura corresponde al PIB de China y la que es medio rosa, medio clara, el PIB de la India. Como vemos, en el año 1000, China y la India eran aproximadamente el 50% del PIB del mundo. Y seguían siéndolo en 1500, en 1600, en 1700, incluso en 1820, la fecha que se toma como referencia del comienzo de la Revolución Industrial. China y la India eran el 50% del PIB del mundo, varias veces el Imperio Británico. A partir de ese momento comienza la Revolución Industrial, Francia, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña comienzan a crecer y el PIB de China y la India comienza a descender en términos relativos, en porcentaje, para llegar a ser nada menos que el 5% en 1970. Es decir, de 1820 a 1970 pasaron del 50 al 5%. Por decirlo de otro modo, lo que es la excepcionalidad de China y la India ha sido nuestra normalidad. Y por eso es razonable cuando escuchamos a los analistas chinos decir que ellos solo quieren ocupar el lugar que siempre tuvieron. El problema es que eso, efectivamente, hoy es extremadamente complicado. Voy a hacer primero una descripción de este mundo, de este cambio, una descripción, y luego trataré de analizar las dos causas profundas que, a mi entender, lo explican, o al menos lo explican en mayor medida. Yo creo, como decía, que estamos ante una gran transformación tras la revolución del Neolítico, con la revolución que duró milenios, pero sobre todo la revolución industrial del 19. Pero si comparamos esta con la revolución industrial, esta es mucho más extensa, más intensa y más rápida. Las tres variables con las que los sociólogos medimos el cambio social, la extensión, la profundidad y el ritmo, en las tres esta es mucho mayor. Es mucho más extensa porque la revolución industrial se limitó al mundo noratlántico, esta abarca la totalidad del mundo, incluso en este momento, por supuesto, África. Algunos de los países que están creciendo más rápidamente en los últimos años son países africanos y, de hecho, ya están creciendo por delante de lo que están creciendo los países asiáticos. África también está siendo globalizada y se ha incorporado a esta tercera revolución. Es más profunda. ¿Por qué? Porque afecta a muchos más hábitos, costumbres, creencias, y en esto hay una variable central que tenemos que tener muy presente. En el año 2007, por vez primera, la población urbana del mundo superó a la población rural.
Y este ritmo de urbanización ha continuado a un ritmo, a una velocidad extraordinaria. Naciones Unidas estima que para el año 2030 habrá nada menos que 41 ciudades de más de 10 millones de habitantes y otras 63 que tendrán entre 5 y 10 millones de habitantes. Yo no sé si habíais oído hablar de Wuhan, la enorme ciudad de China donde comenzó la pandemia, era de más de 10 millones de habitantes. Yo debo decir que no había oído hablar de ella jamás en la vida. Pues bien, esto es importante, ¿por qué? Pues porque nada cambia más las creencias, las costumbres, todas, que el tránsito de vivir de una pequeña aldea de 90 o 100 habitantes, que es como ha vivido el 90% de la humanidad, el 90% de la historia, a pasar a vivir en una gran ciudad. Todo cambia, incluso los modos de vestir, y todo acaba homogeneizándose. Las ciudades, los aeropuertos, los hoteles, las oficinas, las calles, las universidades, las tiendas, todo ello acaba siendo, los interiores de las casas, incluso, por supuesto, la ropa, acaba siendo homogéneo y global y universal. Finalmente, respecto al ritmo, el ritmo actual es enorme, luego insistiré sobre ello y explicaré por qué. Pero aquí vemos los datos. Durante la época clásica de la Revolución Industrial, el Reino Unido crecía por debajo del 1% anual acumulativo. Los Estados Unidos crecían un poquito más, al 2 y pico. Pero China ha estado creciendo al 7, al 8, al 10% durante 30 años y le sigue la India. Los ritmos de crecimiento actuales de esos gigantes son extraordinarios, espectaculares. Luego daré algún dato adicional y sobre todo explicaré por qué está ocurriendo eso. ¿Cuál es el resultado? Pues aquí vemos lo que ha sido el crecimiento del PIB de China después de las reformas privatizadoras, por cierto, de Deng Xiaoping en el año 78. China, por cierto, y es importante, aceptó la economía de mercado. Y si ha crecido no es porque es un Estado totalitario, sino porque es en buena medida una economía de mercado. Lo mismo podemos decir en el caso de la India, después de las reformas también liberalizadoras de Mohammed Singh en el año 1991. El resultado es este, que me gusta mucho, es una portada del Financial Times que me chocó y la he guardado, ¿no? El 30 de abril del 2014, portada en el que con cierta flema británica, pero a 5 columnas, nos daba una noticia que no era ni la noticia del día, ni de la semana, ni del año, sino más bien la noticia del siglo, algo que es poco frecuente en los medios de comunicación. Y nos decía que ese mismo año la economía china superaría a la de los Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo, como así ocurrió. En el 2014, por lo tanto, a partir de esa fecha, la economía china, medida siempre en paridad de poder adquisitivo, es superior a la de los Estados Unidos. Y la noticia nos decía otra cosa muy interesante. Estados Unidos, la economía americana superó a la británica en 1872. Sin embargo, tardó todavía varias décadas en ser un país hegemónico. Una cosa es el poder económico y otra cosa es el poder político y la hegemonía geopolítica. A Estados Unidos le llevó varias décadas. Lo que nos estaba anunciando el Financial Times es que a China le ocurriría 3/4 de lo mismo. Y en esas ciertamente estamos. ¿Cuáles son las causas? Es decir, ¿qué es lo que explica estos ritmos de crecimiento y estos cambios tan brutales? Yo creo que hay muchas, como siempre que ocurre algo importante. A mí me parece que son fundamentales dos grandes variables que paso a exponer. Dos grandes variables, la primera de ellas es una enorme divergencia demográfica entre el este y el oeste, entre Oriente y Occidente, una divergencia demográfica que sin embargo se ha acoplado con una convergencia tecnológica en la misma dirección. Veamos las dos. La divergencia demográfica. Este cuadro es un cuadro que tendríamos todos los occidentales que tener metidos en la cabeza. Nos da lo que ha sido la evolución de la población del mundo desde el año 1800, 1850. En 1950 éramos aproximadamente unos 3.000 millones de habitantes en el planeta. Lo digo en números redondos. Para finales de siglo habíamos subido a los 7.500 millones. Y para el 2050 estaremos alrededor de los 9.500 billones de habitantes. Es decir, en solo un siglo hemos pasado de 3.000 a 9.000 millones de habitantes. La población se ha multiplicado por 3. Esto es brutal. Esto es evidentemente de una enorme importancia, implica todo, presión sobre los recursos y un largo etcétera. Pero tan interesante como este crecimiento enorme de la población es ver dónde se ha producido ese crecimiento. Y la parte azul clarita que vemos abajo
es el crecimiento de los países desarrollados. Prácticamente nada. Casi todo ese crecimiento se ha dado en lo que antes llamábamos el Arán. En 50 todavía quedan unos cuantos años, o se dará en lo que antes llamábamos el tercer mundo. En China, en la India, en el resto del mundo actualmente y de un modo extraordinario en el África subsahariana. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues que los porcentajes de población de unas u otras regiones y por tanto de sus culturas y de sus civilizaciones cambian enormemente. Cuando nace mi padre, aproximadamente a comienzos del pasado siglo, tampoco hace tanto, Europa era casi el 25% de la población del mundo. 1 de cada 4 habitantes era europeo. Y cuando yo nazco, a mediados del siglo, no es el 25, pero es algo más del 20, 1 de cada 5, una cifra relevante. En este momento Europa es el 7% y descendiendo. Asia era y sigue siendo más del 60%. Y África será probablemente en los próximos años el 20% o incluso algo más. Esto son cifras rotundas que hablan por sí solas, que no necesitan mayor comentario. Aquí lo vemos, distribución de los países por población. China y la India son dos gigantes, pero lo que rodea a China y la India son Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, que puede llegar a tener 800 millones de habitantes, Bangladesh, México, Japón, Estados Unidos, sí que se conserva como un país importante. Divergencia demográfica, pero al tiempo, como decía, convergencia tecnológica. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, hay una constante antropológica que los antropólogos han estudiado una y otra vez, que es lo que se llama la difusión de innovaciones. Copiar es una capacidad innata en los humanos. Nos pasamos la vida copiándonos los unos a los otros y copiamos también a quien ha inventado un procedimiento más eficiente, menos costoso, más cómodo. Es lo que los economistas llaman la ventaja de llegar el último. Aceptas e incorporas las últimas tecnologías, las más recientes, y eso te permite saltar de la retaguardia a la vanguardia tecnológica. Hay muchos ejemplos históricos, la Alemania guillermina copiando al Reino Unido, Japón, el G8, los tigres asiáticos, hay muchos ejemplos. Pues bien, estamos ante una enorme difusión de tecnologías de todo tipo de innovaciones. Frecuentemente cuando pensamos en innovaciones, pensamos en productos, en cosas, el motor de combustión, o el ferrocarril, o el ordenador, o el Kalashnikov, que también se copia. Pero también se copian las buenas políticas, el buen software, se copian las culturas, se copian las instituciones, el rule of law, la contabilidad, las auditorías, las hipotecas, todo eso también se copia. Y la copia de lo uno y de lo otro lo que da lugar es a un proceso de mejora de las productividades per cápita en los países que lo reciben y, por lo tanto, a una convergencia de productividades per cápita. Aquí tenemos lo que es el crecimiento de la productividad china en comparación con la de los Estados Unidos. Puede que China en este momento esté en un 40, quizás en un 50% de la productividad de lo de los Estados Unidos. Pero claro, China son 1.300 o 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos 320. Una productividad inferior les permite, a pesar de ello, que China es el low productivity superpower, un superpoder de baja productividad. El crecimiento del PIB de China en el periodo 1990 al 2020 ha sido simplemente brutal. Aquí lo vemos. Ha crecido 14 veces. 14 veces. La India ha crecido 5 veces. Por el contrario, los países desarrollados, lo vemos a la derecha, Estados Unidos, España, el euro, Alemania, han crecido 2 veces como mucho, frecuentemente menos de 2 veces. La convergencia es pues evidente. ¿El resultado cuál es? Las potencias demográficas ya son potencias económicas. Tienen una enorme producción agregada a pesar de su baja productividad. China, como decíamos, es ya la primera del mundo, por delante de Estados Unidos. La India ha superado a Japón. Aquí tenemos Indonesia y Brasil, que han superado a Francia. Es de destacar la excepcionalidad de China. China ha alcanzado en PIB total, en paridad de poder adquisitivo, a Estados Unidos y a la Unión Europea, 20 billones, con población casi constante y multiplicando su PIB por 14. Pero no menos es la excepcionalidad de la India, que doblando su población ha multiplicado el PIB por 5 y llega hoy a la mitad de los Estados Unidos o de la Unión Europea, aproximadamente 7 billones. ¿Cuál es el principal socio comercial del mundo? En el año 2000, sin duda alguna, el azul, Estados Unidos. En el año 2020, sin duda alguna, el rojo, que es China. ¿Cuál es el resultado?
que se está produciendo y se producirá de un modo casi inevitable un ajuste del PIB a la población. Cojamos un ejemplo, la India. La India es actualmente el 7% de la población del mundo. Perdón, el 7% del PIB del mundo, pero es el 17% de la población. Pues se estima que para el 2050 el PIB de la India habrá subido del 7 al 15%. Es decir, se ajusta a lo que es el porcentaje de la población. A la Unión Europea le ocurre lo contrario. En este momento la Unión Europea 27 era el 15% del PIB del mundo, solo el 7% de la población, como decía anteriormente, se estima que para el 2050 ese 15% se habrá reducido al 9%. China está ya prácticamente ajustada, es un 18% del PIB, un 18% de la población, puede que sea un 20%, y Estados Unidos probablemente se mantendrá como la única excepción. Es solo el 4% de la población, el 16% del PIB y descenderá, pero no tanto, hasta quedarse en aproximadamente el 12%. Me temo que esa tendencia es casi inevitable. ¿Qué ocurre después? Las potencias demográficas se nos han transformado ya en potencias económicas. ¿Y qué ocurre con las potencias económicas? Que son potencias políticas también, tienen una enorme capacidad de negociación. China puede comprar o vender o no, puede conceder préstamos o negarlos, puede hacer inversiones o no, y eso le proporciona, como es evidente, una enorme capacidad negociadora. Lo vemos en lo que son los resultados de las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los años 90, la Unión Europea ganaba el 70% de las votaciones y China solo el 48%. Pues bien, 30 años después, la Unión Europea gana solo el 49% de las votaciones y China el 64%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pensemos que la mitad de los países representados en Naciones Unidas son países muy pequeños, de 5 o menos millones de habitantes. Es muy fácil comprar su voto y China lo hace sin duda alguna con eficiencia. ¿Y el resultado cuál es? Al final, esas potencias demográficas que se han transformado en económicas y en políticas se transforman también en potencias militares. ¿Cuál es la explicación? La explicación la tenemos aquí. China, pero también la India, son gigantescas aspiradoras de recursos mundiales. China consume del orden del 60-70% del hierro, del aluminio entre el 40 y el 50, del cobre entre el 40 y el 50, del acero, del níquel, del carbón, del plomo y un largo etcétera. China es una gigantesca aspiradora de recursos de todo el mundo y la India le va a la cola. Pues bien, esos recursos le llegan a través del Índico, del Océano Índico, cruzando sobre todo Hormuz y fundamentalmente el estrecho de Malaca. Quien controla Malaca controla la economía china. China no puede permitir que se interrumpan sus rutas de suministro. Para conseguirlo está construyendo una armada oceánica, una Blue Water Army. Para a su vez organizar la logística de esa armada oceánica está construyendo bases militares en el Índico. Algo pues no debería de sorprendernos, es lo mismo que hizo Estados Unidos, lo mismo que hizo el Reino Unido con anterioridad e hicimos españoles y portugueses en el 16 y en el 17. La misma necesidad de logística y de asegurar rutas de suministro. Esta es poco, en buena medida, la explicación profunda, lo que yo pretendía convenceros como la explicación profunda. ¿Con qué consecuencias? Las consecuencias globales son buenas. Cuando yo eso se lo digo a mis alumnos, frecuentemente me tiran tomates y me dicen que no, que el mundo va muy mal. Pues no, el mundo, gracias a la globalización y a estas transferencias de tecnología, hoy tiene más salud, más prosperidad, más libertad, menos pobreza, más educación y cultura e incluso, a pesar de lo que se dice, más igualdad. La salud es evidente, la esperanza de vida ha pasado de 25 a 70 años, esto no es trivial, sobre todo para los que tenemos algo más de 70 años. El PIB per cápita ha crecido, parece un cohete lanzado hacia arriba a partir del año 50, ha crecido en todo el mundo. La mayoría relativa de los países de la población son democráticos, ha habido un muy exitoso proceso de democratización en el mundo que ha venido reduciéndose en los últimos 15 años, pero que todavía se mantiene. La mayoría, como digo, 82 países son free, son libres. El índice de desarrollo humano muestra un progreso extraordinario. Los 33 países que estaban con un índice de desarrollo humano alto han pasado a ser 59, nada menos. La pobreza se ha reducido en todo el mundo de un modo marcado. Sigue habiendo, verdaderamente, es una vergüenza, 800 millones de malnutridos, de población que pasa hambre,
Eso no debería ocurrir, podríamos ponerle solución, pero no sabemos hacerlo, pero la reducción, como vemos, ha sido muy relevante. Y bueno, cuando hablamos de la desigualdad sí ha crecido. Esta es la curva, la llamada curva del elefante de Branko Milanovic, podemos explicarla después, no quiero dedicarle mucho tiempo, pero básicamente lo que nos dice es que la desigualdad ha crecido en los países ricos, mucho, ha crecido en los países pobres, porque se están haciendo menos pobres y más ricos, pero en el mundo en su conjunto ha decrecido de un modo significativo. El resultado, volviendo al escenario internacional, y termino con estos comentarios, el resultado, como decía, es un mundo neo-westfaliano. La paz de Westfalia, como sabemos, fue un equilibrio de poderes durante 200 años, un equilibrio de poderes entre grandes potencias europeas que se miraban con recelo las unas a las otras. Pues bien, estamos en un mundo, no en una Europa, sino en un mundo westfaliano. Unos Estados Unidos que declinan relativamente, no absolutamente, pero sí relativamente. Mi libro se llama El declive y no la decadencia, es un declive relativo, los americanos lo saben. Una China cada día más asertiva, más segura de sí misma. La tensión entre estas dos grandes potencias articula hoy las relaciones internacionales totales en lo que, utilizando teoría de juego, se ha llamado la trampa de Tucídides. Recordemos el gran historiador griego que hablaba de las tensiones entre Atenas y Esparta, una potencia ascendente y una potencia declinante, y la tentación que tiene la potencia declinante de hacerle la guerra a la ascendente antes de que sea superada. Hay estudios históricos que han analizado docena y media de casos históricos de trampa de Tucídides, por cierto, con resultados bastante negativos. En la mayoría de los casos acabaron en guerra. Rusia es una potencia regional, lo dijo Obama, sobrevalorada, pero que sin embargo sabe aprovechar los vacíos de poder y lo hace constantemente. La Unión Europea está aprendiendo a balbucear, yo diría, el lenguaje del poder, extremadamente dividida, como vemos estos días con la crisis de Ucrania. La India está esperando su turno y África subsahariana en estallido demográfico. En resumen, un mundo multipolar, un mundo asimétrico, en buena medida un mundo asiático, pero desgraciadamente no un mundo multilateral, no un mundo de instituciones que puedan organizar las relaciones internacionales. Más bien estamos regresando de lo multilateral a lo bilateral y, por lo tanto, a lo westfaliano, a las relaciones westfalianas. Y con esto podemos dejarlo. Tengo una pequeña presentación sobre Rusia y Ucrania, pero quizás lo dejo aquí y respondo más bien a las preguntas que se puedan formular. Mi compromiso era hablar media hora y lo acabo de hacer. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, pero yo le pediría que nos hablara de Rusia y Ucrania. Yo claramente, porque sé que es un tema de gran interés para todos nuestros clientes y para nosotros personalmente, con lo cual extendemos sin ningún tipo de problema la intervención, si le parece bien. Vale, pues voy con Rusia. Esto es no la tengo terminada, pero es una presentación que estoy preparando sobre el tema de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Yo creo que lo primero es ponerse en el lugar de los rusos. Como siempre hay que hacer sociología, aprendemos taking the role of the other, tomar el papel del otro, ponerse en la cabeza del otro. Rusia es quien gana la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos. Esto es algo que los europeos y los occidentales pensamos que la ganaron los americanos. Mentira. 8 de cada 10 soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial fueron rusos, la Gran Guerra Patriótica, como la llaman, pero se rinde después de la Guerra Fría, se rinde sin más, se entrega y pierde el imperio, pierde su imperio, lo que Putin ha llamado la gran catástrofe geopolítica del siglo XX. Aparece toda una serie de nuevos estados soberanos, tanto en el este como al sur, en el Cáucaso, y al oeste, los que son en este momento de la Unión Europea. Los acuerdos de rendición, por así decirlo, son confusos. Hay conversaciones acreditadas de Robert Gates con Gorbachev, en el que primero, secretario de Estado americano, le decía a Gorbachev que no iban a mover la Alianza Atlántica ni una pulgada hacia el este. Eso no quedó formalizado en ningún tipo de acuerdo. Los acuerdos de cooperación con la OTAN pues son confusos en relación con eso, pero en todo caso Rusia tiene la percepción de que ha sido traicionada en su buena voluntad, de que la OTAN se ha llevado hasta sus mismas fronteras, que había un compromiso de no hacerlo y tienen la percepción de estar cercados por Occidente.
Eso tiene mucho que ver con la geografía y es importante para entender la mentalidad rusa. Rusia es un enorme, enorme país, enorme, gigantesco, el mayor del mundo sin duda, pero sin fronteras naturales, ni al este ni al oeste. Hay una llanura corredor que va desde Normandía a Moscú, cruzando Francia, Alemania, Polonia, el norte y el sur de las marismas de Pripyat, Bielorrusia y llega hasta Moscú. Como tal, Rusia es muy fácil de invadir, muy difícil de ocupar y de controlar, pero muy fácil de invadir y ha sido invadida por mongoles, suecos, lituanos, franceses o alemanes. Por ello, Catalina la Grande decía que la única manera de defender mis fronteras es expandiéndolas. Y Rusia cree que necesita un cordón sanitario que le otorgue lo que llaman profundidad estratégica. O por decirlo de otro modo, necesita un círculo de estados satélites, o más bien, por utilizar un lenguaje clásico, necesita una suerte de imperio. Añadamos que no tiene puertos de aguas templadas, la única salida que tiene a puertos de aguas templadas es Crimea y se encuentra en el Mar Negro, por lo tanto tiene que cruzar los estrechos para llegar al Mediterráneo y en todo caso es la gran potencia continental del mundo. 12 usos horarios que separan Oriente de Occidente. Aquí se ve en este mapa esa enorme llanura que desde Francia te puede llevar hasta Moscú, pues prácticamente a caballo o en un carro de combate, ¿no? Y el inmenso tamaño que tiene Rusia en el centro del mundo, literalmente en el centro del mundo, que en cierto modo no puede no jugar a ser gran potencia porque es el imperio continental. Igual que Estados Unidos es el imperio marítimo, Rusia se identifica como el imperio continental. Sin embargo, es una potencia regional, como señalaba anteriormente. Esto lo dijo Obama. Rusia es una potencia regional, a Putin le disgustó mucho y está haciendo todo lo posible por convencernos de que no es una potencia regional, sino global. Un territorio gigantesco, una demografía desastrosa, al lado de un gigante demográfico como es China. Políticamente es una cleptocracia, ni siquiera podemos decir que es un verdadero Estado. Gasta en defensa la tercera parte de lo que gasta la Unión Europea. Esto es importante. Tiene una economía de monocultivos, prácticamente un petroestado que vende petróleo y gas, pero en decadencia, como consecuencia de las nuevas fuentes de energía, y muy pobre. Tiene un PIB como Italia. Nadie pensaría que Italia es una gran potencia. Pues bien, eso es lo que respalda a Putin. Un PIB como Italia y, por supuesto, una renta per cápita muy baja de $11.500 con una enorme, enorme desigualdad interna. Y carece por completo de soft power, carece por completo. Nadie quiere irse a Rusia a vivir y decir, oh, qué bueno, el Russian way of life. No se le ocurre a nadie. Tiene 4 activos. La diplomacia del chantaje del petróleo, con lo cual chantajea a Europa constantemente, 6.500 cabezas nucleares, lo cual no es broma, la osadía y la astucia de Putin, una especie de condottiero renacentista que mueve sus fichas con gran habilidad, y finalmente lo que buscan, que es profundidad estratégica, lo que andan buscando en este momento. La ampliación de la OTAN. Hay muchos debates sobre si fue o no imprescindible. ¿Era la única solución? ¿Se podía garantizar la soberanía y la independencia de las nuevas naciones de otros modos distintos de incorporarlos directamente en la OTAN? Es lo que Brezhnev llamó la teoría de la soberanía limitada. En todo caso, Rusia reconoció en el memorándum de Budapest la integridad territorial de Ucrania, claramente. A pesar de ello, en el 2014 invadió Crimea y previamente había hecho lo mismo en Georgia, que son los dos territorios en este momento en disputa, Ucrania y Georgia. La petición rusa es que Ucrania y Georgia queden finlandizados, es decir, neutralizados. Crimea se consolida, no se discute la ocupación rusa de Crimea. Los países fronterizos del oeste y del sur de la Unión Europea, pues desde los Bálticos, Polonia, Hungría, Rumanía, neutralizados, no se sabe bien, pero neutralizados, y los países fronterizos, sin embargo, del este, no del oeste, está equivocado, los países fronterizos del este, los carnes, en definitiva, permanecerían en la órbita rusa. Putin tiene en este momento una ventana de oportunidad para presionar. En Estados Unidos hay un presidente débil, está muy dividido internamente esa sociedad, se ha retirado de Afganistán mal, está centrada en China y en el Indo-Pacífico y no quiere meterse en líos demasiados en Europa. La Unión Europea sin política exterior, sin autonomía estratégica, capturada por el gas ruso, lo vemos en Alemania, lo vemos en Francia, en Italia,
cada uno va por libre, Macron se quiere entender con Putin, Scholz va a hacer lo mismo, los italianos hablan con los rusos, por supuesto Boris Johnson va a ver a los otros, es decir, la unión, el resultado es que es ninguneada por Rusia y por los Estados Unidos. Putin ha conseguido el diálogo de tú a tú con los americanos, lo que muestra que es una gran potencia. Añadamos que el futuro del petróleo y del gas está pendiente de las nuevas fuentes de energía, que Rusia tiene en este momento unas reservas de 600 y pico mil millones de dólares, es decir, una cantidad, millones de medio billón de dólares, y que tiene, por supuesto, el apoyo de China. La respuesta de Occidente pues, ha sido débil, como decían los clásicos, si vis pacem para bellum. La paradoja de la disuasión es que esta solo funciona si se está dispuesto a entrar en guerra. Este es el único modo de disuadir de entrar en guerra. El no a la guerra de Biden y su apuesta por solo sanciones es en el fondo un incentivo, ¿Tienen credibilidad las sanciones? Discutibles. Las de energía, pues Alemania no está interesado y buena parte de los países del este tampoco. Sacar al sistema ruso del sistema SWIFT de intercambios bancarios, pues también produciría consecuencias por el otro lado. En definitiva, no parece que las sanciones puedan tener mucha credibilidad. La ocupación de Crimea le costó a Rusia, se ha estimado, entre un 1 o un 1,5% del PIB ruso. Les compensó, por supuesto. ¿Compensaría Ucrania? No se sabe. Y finalmente no olvidemos lo que es el momentum, la lógica de la guerra. Cuando se moviliza un ejército de 100 y pico mil hombres, la desmovilización es un problema muy serio. Se puede desmovilizar eso sin coste, ¿qué puede pedir a cambio? Y finalmente no olvidemos que en este momento empieza a haber países importantes interesados en el conflicto. A China, por supuesto, le interesa a Irán, les interesa a algunos otros. El escenario bélico pues, es abierto, no se sabe bien, cabe aquí, lo vemos, cabe una ocupación limitada por el este, desde el Donbass, que es la región que ya está ocupada, hasta Crimea, estableciendo un pasillo entre el Donbass y Crimea. El Donbass sería definido como repúblicas rusas, como fue con Abjasia y Osetia del Sur. Ya hay un proyecto en la Duma para aprobarlo. Esa sería una entrada limitada. La segunda posibilidad es continuar ese pasillo desde el Donbass a Crimea hasta Odessa, por lo tanto cerrando el acceso de Ucrania al Mar Negro y en cierto modo transformándolo en un estado fallido. Y la tercera posibilidad, evidentemente la más remota, es una ocupación total de Ucrania, dejando fuera las ciudades para evitar los grandes conflictos, ¿no? Evitar el conflicto de guerrilla urbana. En este momento todo depende de Putin, a quien le hemos seguido la iniciativa, pendientes de lo que pueda hacer. Puede negociar, pero pedirá una buena pieza a cambio, no le bastará la finlandización de Ucrania y Georgia, no creo que para él sea suficiente como para desmovilizar ese ejército. Puede ocupar el este de Ucrania, como decía, y negociar después, o puede ocuparlo todo en una guerra rápida, dejando de lado las ciudades y plantarse esperando otros tiempos, y no digamos si se ha coordinado con China para romper la trampa de Tucídides, porque el gran temor es que evidentemente China puede aprovechar la oportunidad para a su vez ocupar Taiwán. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando las circunstancias se ponen tan complicadas, un petardo que estalle en un lugar incorrecto puede desatar una tormenta brutal. Estamos, por lo tanto, en una situación extraordinariamente preocupante. Bueno, esto es lo que puedo por el momento contar sobre Ucrania y el conflicto.